Amigos de Pro y Contra, ustedes pueden ver este libro, Obituario, y también a la autora Melissa Mendieta, con quien vamos a conversar sobre un poco el contenido del libro, pero también sobre las proyecciones que se tiene con esta obra. Melissa, ¿qué tal? Jaime, buenos días. Acá bien emocionada por la noticia que me acabas de dar Ah, y bueno. vamos a seguir escribiendo, ¿no? Para que el público también tenga más material para lectura. Bueno, como editor, digamos, y como parte de Tierra Nueva, la primera pregunta que yo me la he hecho y te la traslado es, ¿esperabas que tuviera esta aceptación obituario, que fuera de alguna forma un libro con esta acogida? Realmente no, porque yo ya tenía la saga que había escrito hace años y demoré bastante en sacar la segunda edición de cada libro, ¿no? Y en menos de un año se ha podido lograr esto como obituario, ¿no? Realmente estoy gratamente sorprendida. Y también, aparte de la sorpresa, eso quiere decir, primero, que como autora tienes un público, y segundo, esto no es obituario no es la temática de la saga de Raquel, entonces quiere decir que tu público te sigue cuando abordas otra temática, ¿no? Sí, principalmente mi público objetivo eran adolescentes, ¿no? Jóvenes. Y ahora que intenté otra temática como obituario, no pensé tener la misma aceptación, incluso más que con las temáticas juveniles, ¿no? Estoy muy contenta, ¿no? Eso me anima a seguir escribiendo. Ahora, antes de entrar al fondo de obituario, para hablar también de lo que opina el obispo Miguel Ángel Cadena, que ha tenido expresiones hermosas sobre el libro, Percy Vilches también, o Elmer Cárdenas y todo lo con lo que yo he conversado, quería solamente que me indicaras, se va a dar una segunda edición, evidentemente, pero siempre los periodistas y los lectores estamos preguntando, ¿estás escribiendo otra obra? ¿Estás en otro proyecto de novela, de cuento, de poesía? ¿Cuáles son tus proyecciones literarias para el 2022 que está tan cerca? Bueno, ahora con lo de obituario, con esta sorpresa, estoy ya comenzando a hacer una segunda parte, pero se va a llamar necrología, donde los personajes aparecen nuevamente, ¿no? Porque hay temas que todavía han quedado abiertos. ¿Aparecen Personajes o que reviven? aparecen, vamos a retroceder al pasado, vamos a traer algunas historias para responder algunos datos escondidos que habían quedado sueltos por ahí. Siempre como relatos, como narraciones que mezclan tus vivencias con la fantasía, la imaginación, y también se involucra no solamente gente de tu alrededor, sino gente con la que tú frecuentas, ¿no? Claro, yo me baso en casos reales, ¿no? Me inspiro en personajes puntuales. Por ejemplo, en esta nueva parte de obituario aparece el vigilante de la morgue, también aparece Karina, que nadie sabe qué es lo que pasa, sabe que su personaje muere al final de obituario, pero no saben qué es lo que pasa en esos meses que ella desaparece, ¿no? Vamos a escudriñar un poquito en su pasado para saber qué es lo que le atormente y hace que sea tan irascible, ¿no? Y Melissa, yo recuerdo que cuando estábamos en preparativos de el primer borrador de obituario, como que, no te diré que no estabas convencida, pero como que no le ponías, digamos, mucho entusiasmo porque estabas haciendo otras cosas, pero el proceso de escritura, de obituario, te ha costado mucho, te ha desvelado, te ha indicado, oye, este personaje tengo que trabajarlo más, te ha provocado ese tipo de esfuerzo, Melissa. Bastante. Justo cuando me llamaste en enero, yo estaba en pleno proceso de terminar la maestría y empezando la tesis, el trabajo, me habían dado una responsabilidad grande en Ya. el área y estaba sin tiempo, a veces no dormía, ¿no? Pero ya me había comprometido.
Sí, a pues. terminar esto. Y justo coincide que mi papá se enferma de COVID. Entonces se complicó todo, ¿no? En algún momento pensé en dejarlo, pero dije, no, yo ya quedé con Jaime, entonces yo tengo que cumplir. Y en el pasillo del hospital estaba escribiendo, porque estábamos horas esperando al doctor que salga a dar alguna noticia. Pero Y en las noches, esa complicación también te sirvió como materia prima, ¿no? sí, me ayudó mucho porque estaba tan deprimida, en las noches tenía insomnio, que la única manera de estar tranquila era escribiendo. Escribía un cuadernito que siempre llevaba mientras estaba esperando en el pasillo del hospital y en las noches estaba en la computadora. Es puro Jaime que fueron meses que no podía dormir. La impresión de todo lo que había visto en el hospital, el dolor que sentía por mis familiares que estaban enfermos. Yo también me contagio de COVID. Fue algo bien difícil, pero para mí fue como una especie de catarsis porque me ayudó a resistir tantos sentimientos y emociones encontradas. Que el escritor también de esos momentos difíciles y terribles hace de eso una materia prima y un elemento para crear, ¿no? Para imaginarse. Claro, porque siempre hablamos de todos los temas en la literatura, pero poco se ha hablado sobre la muerte y todo lo que involucra eso, ¿no? Esos sentimientos que nadie quiere vivir, que nadie quiere que llegue a tu puerta y te visite, ¿no? Entonces, me puse a ver, ¿no? Esos cuadros y cómo es que las personas reaccionamos frente a ello, que no solamente nuestro dolor es ajeno a de los demás, al contrario, ¿no? Cuando llegan estos momentos difíciles, todos nos quebramos, todos sufrimos, de alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad, pero eso es lo que quería mostrar, ¿no? La lucha de los enfermos por sobrevivir, la lucha de los médicos, el dolor de las familias, la pérdida de un ser querido no solo por el COVID, sino también por un accidente, por una enfermedad larga. Y siempre estamos en contacto con la muerte, no solamente que con el COVID pues eso se multiplicó y quería mostrar todo ello, por eso es que mencionaba como una especie de evolución desde Chimba, cómo es que pasa en la época ya, más o menos estamos hablando de los 60, 70, y cómo es que la obra va creciendo con los distintos personajes que van apareciendo, hasta llegar al COVID, ¿no? En la pandemia. Y quería reflejar también el trabajo denodado de los médicos, ¿no? En los últimos cuentos. Sí, y Percy Vilches, comentando sobre tu libro, nos ha indicado que es en verdad la primera vez que se trata en un libro el tema de la muerte en la literatura amazónica, pero también que consolida tu crecimiento literario, tu crecimiento en este oficio y de alguna forma te has convertido con Obituario, con la colección Río Marañón, en la escritora que está más vigente. ¿Sientes que es así, Melissa? En lo que es narrativa, tal vez, porque en poesía tenemos a Ana Luisa Ríos, tenemos a la profesora Ana Varela, que continuó escribiendo y reeditando en varios idiomas Sí, sus poemarios, ¿no? sí, pues. Entonces, tenemos variedad. Hay mujeres que escribimos, ¿no? Distintos géneros y eso es lo importante, ¿no? Que se está siendo conocido eso, inspirando a otras jóvenes, mujeres a producir también, porque no hay muchos espacios también que den la oportunidad, ¿no? Y te agradezco por la invitación. Y el otro día en una entrevista con Paul Rodríguez me hizo dar cuenta que era la única mujer en la serie Río Marañón. Esperamos que en las siguientes series Alguna no vez seamos mujeres. alguna vez escribiré sobre las interioridades para la selección de los escritores, escritoras, Ah, todo eso ya, ahí. claro, todo, pero eso será parte de... Si te digo a ti, puedes usarlo en un relato, así que mejor no te cuento, pero Ay, todo lo que me cuenta me sirve de materia prima. sí, pero te digo, precisamente como repregunta a esa respuesta que das, ¿te sientes más en la narrativa, contando historias en el cuento? ¿Estás como proyección para una novela? ¿Poesía no has intentado publicar, Melissa? Bueno, me siento más cómoda con narrativa, Qué pero bueno. sí he intentado, porque tengo paratextos en obituario en los cuales presento algunos poemas, ¿no?
Entonces, tal vez más adelante podría, pero siento que lo mío es la narrativa. Todavía es un poco más complejo incursionar en lo que es poesía, ¿no? Y Sí, ya algunos son expertos en eso, ¿no? exacto. Prefiero Ahora, especializarme en narrativa. me ha quedado una frase escrita por Monseñor Miguel Cadenas sobre tu libro que dice que abordas temas duros, temas trágicos, pero con ternura. Escribes de manera tierna. ¿Sientes que es así? ¿Sientes que esa expresión, ese comentario de Miguel Cadenas, un poco que resume Obituario, Melissa? Sí, porque el tema habla de la muerte, si bien es cierto es la protagonista principal, pero esto nos invita a reflexionar sobre ella, que a veces es necesario soltar y dejar ir a esa persona que está sufriendo, aceptar la muerte como algo natural, pero no tampoco olvidar a ser querido, ¿no? Que quede siempre en el corazón. Es un llamado a la esperanza también, porque la muerte es un proceso de renovación. Muchas veces pensamos que ahí termina todo y al contrario, no, los que nos quedamos también a pensar, a reflexionar y tratar de ser mejores, ¿no? Por esa persona que se fue. Eso es lo que trataba de transmitir, ¿no? Y a pesar del dolor profundo que uno puede sentir, estamos vivos y hay que seguir luchando, ¿no? Por los que nos quedamos, por nuestros seres queridos también que están y esperan mucho de nosotros. Y eso quería transmitir en obituario porque muchos nos deprimimos, ¿no? Y en algún momento sabemos que esa persona está sufriendo, ¿no? Sabemos que ya es necesario también dejar de sufrir para que esa persona se pueda ir en paz. Tus referentes literarios amazónicos, nacionales, universales, ¿a quiénes acudes con frecuencia? Bueno, en Universales me gustó mucho el tema de la muerte que trata Alighieri, ¿no? También traté un poco de ver eso en los cuentos, porque hay una parte que es un poco simbólica, metafórica. Me gustó también Carlos Fuentes y justo Juan Rulfo. También estoy viendo y Borges. Con ellos me estoy enfocando para escribir los cuentos. Ah, Un poco Ribeiro también, la parte de los nacionales. En narrativa me gustan bastante los clásicos, ¿no? Peruanos, por ejemplo, tenemos Arguedas, tenemos Iba Alegría, entonces, y, los he leído de niña, me ha gustado mucho cómo es que plasman esa realidad, ¿no? Del peruano y cómo es que sufre, siente, ¿no? Y si te das cuenta, mis personajes son bastante psicológicos, ¿no? Muestran una parte del sufrimiento humano y cómo es que reaccionan frente a ello. Eso, Jaime, en lo que es esto, ¿no? Obituario, pero he leído bastante, Vargas Llosa, García claro, me Márquez, imagino, se nota pero además sí me enfoco en algo cuando voy a escribir. sí, se nota en tus escritos evidentemente que hay esa influencia de tus lecturas. Finalmente, Melissa, yo en verdad he conversado con unos amigos y a veces uno en el ajetreo de la organización de presentaciones de libros y de edición no se da cuenta, pero un amigo en el Parque Kennedy me dijo, Jaime, ¿te has dado cuenta que Melissa tiene un público juvenil y femenino que le sigue? ¿Te has dado cuenta tú eso? Yo en verdad, si no me haces este comentario este amigo, no me hubiera dado cuenta, pero ¿has percibido que tienes un público cautivo de ese sector? Juvenil, sí, y bastante lo que es el femenino, ¿no? Porque Ujú, en algún momento me he enfocado también en abordar la temática de género. ujú. Cómo es que en lugar de pensar que somos superiores e inferiores, ambos géneros, podríamos ser equitativos, ¿no? Podríamos vernos de igual a igual con respeto. Entonces, en los primeros años de producción de la saga, he buscado desarrollar más la participación de las mujeres, ¿no? En este caso como profesora, invitaba a tertulias literarias a mis estudiantes. En algún momento los varones me reclamaron, Miss, pero nosotros también queremos leer, eso es discriminación. Y yo les comento, ustedes tienen más espacios.
lo que se busca es fomentar más la participación de la mujer. Cuando ya eso logre consolidar, ahí vamos a llamar a todos. No, pero nosotros también queríamos participar, a tanta insistencia que entraron mis estudiantes varones. Pero sí, hacíamos algunas charlas sobre las lecturas en círculos de estudiantes mujeres, las llevaba también a algunas entrevistas en la televisión, y eso también las inspiró a querer hacer sus círculos de lectura, a escribir sus propios cuentos y poemas, y por ahí me escriben siempre, ¿no? Para darles algunos consejos sobre producción. En el futuro vamos a tener más escritoras, Jaime, yo estoy segura de Sí, ello. sí, esto que se está de alguna forma promocionando, visibilizando con tu trabajo, el de los escritores, incentiva también. Yo he estado en Contamana, he estado en Requena, en Caballo Cocha, y hay que incentivar la lectura porque de ahí se van a ver los frutos, ¿no? Claro, lo importante es no empezar así bastante, pero sí, poco a poco vamos sumando lectores y vamos a hacer una comunidad lectora grande, vamos a salir de ese último lugar, ¿no? Que está Loreto en comprensión lectora, en evaluaciones nacionales. Y es más, el Perú está en penúltimo lugar actualmente, ¿no? Entonces, Somos último esa realidad es lugar. la que se debe cambiar. Eso es lo trágico, ¿no? Somos último lugar del penúltimo lugar. Sí, último de los últimos. Sí, sí, sí. Pero eso va a cambiar más adelante porque si te das cuenta ahora en las ferias hay más público que asiste y público juvenil que antes ni siquiera se observaba. Entonces ya se está apreciando el cambio. Eso, y evidentemente tanto Río Marañón como trabajar con 10 escritores ha sido una experiencia maravillosa que ojalá sea continua y la promoción sea también permanente. Muchísimas gracias, Melissa, felicitaciones en nombre de Tierra Nueva y ya haremos Sí, una presentación de esta segunda edición como se merece. No sé si en Lima, no sé si en Iquitos, en Pucallpa, en donde estamos Iquitos, tiene en que Iquitos, ser. pero Pucallpa también que es una tierra maravillosa. Ya nos vamos. Nos vamos, nos Ya vamos. sé. Muchas gracias, Nos Melissa. vamos. Un abrazo y que sigan los éxitos de Río Marañón, Jaime. Gracias, Nos gracias, vemos. gracias. Fue Gracias. Melissa Mendieta hablando sobre obituario y la buena nueva para todos nosotros, tanto para la editorial, para los lectores, como para la escritora. La segunda edición de Obituario, la obra escrita por Melissa Mendieta en esta colección Río Marañón. Vamos a una pausa comercial, amigos, y retornamos con más aquí en Pro y Contra Digital.